Madrid o en cualquier equipo porque es una obviedad. ¿Qué te quiero decir? Tú a Messi que era el mejor del mundo. Cristiano, el mejor del mundo. Esto es grandísimo. Vinicius, yo qué sé, lámina mal. Si no tiene a sus compañeros que hacen el trabajo, que también hacen una serie de cosas para que él pueda ser el mejor, no van a ser nunca nadie. Es allí, es allí, es allí la pregunta que le hizo Eduard Aguirre Arbeloa, cuando fue presentado de cómo gestionar el tema de los egos en el Real Madrid. Yo creo que un entrenador que llegue a sentarse o a dirigir al Real Madrid, yo creo que es la principal función que tiene para poder unificar ese camerino, sin duda. Poder gestionar los egos de grandera que hablamos que hacíamos respectivamente, Ancelotti, un gestor, pues yo creo que en el Real Madrid, tío. Y cada vez con el paso del tiempo de la historia de todo lo que ha pasado, quienes ha pasado por allí, está que cualquier entrenador que llega, como cualquier futbolista que llega al Real Madrid, se le presupone una serie de condiciones que son las técnicas, las tácticas, una serie de condiciones. Pero el tema de la gestión. El tema de la gestión para los entrenadores del Real Madrid es, yo creo que tenía que estar por encima del resto. Mira lo que te digo. Por cierto, hemos conseguido más de 38 millones de reproducciones en redes sociales desde la eliminación del Real Madrid, es decir, ni 15 horas. Mamía, y más de 38 millones de reproducciones en Es que fue. Fue algo muy gordo, Quique, fue algo muy gordo, sobre todo por el contexto en el que vivimos, obviamente, y que yo creo que ayer era un día de que el vestuario sacará el equipo adelante, porque Arbeloa ya un día trabajando. ¿Verdad que no se puede notar aún, lo que hace o lo que va a dejar de hacer? Pero ayer tenía muchos jugadores que dar la cara y no la dio ninguno, ¿eh? O sea, hubo alguno que quedó muy retratado, muy señalado, y estás viendo un Madrid que Hausen le ha costado 60 kilos y no va cara al aire. Más tanto 70 tampoco. Guer tampoco. No sé, de muchas dudas. 16,9 en Cataluña, José. Hombre, claro, se disfruta cuando pierde el Madrid. Estamos haciendo muy buena audiencia en Cataluña porque es verdad que el Barça está yendo muy bien y el Madrid muy mal, y eso ayuda. Es lógico, te relajas viendo el chiringuito, ¿no? Como cuando dice Fernando que estás en el barro, pues que sufres un poco más, y eso. Pero no te olvides de una cosa, José, el mundo del deporte es ciclo y cíclico. Perdón, no, si te lo estoy diciendo. Claro. Y te digo una cosa, el estar siempre arriba y espaciado en muchos años, puede estar un año, 2, 3, pero siempre acabará esa curva bajando hacia abajo y esto pasará. Real Madrid está abajo, pero de nada estará arriba. El Barça está arriba, nada estará abajo. Y que no, que no. Sí, 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 está claro. Fernando, si pasamos del Barça de Guardiola que lo ganaba todo, a un Madrid que empezó a ganar Champions y ganó un montón, luego el Barça, luego el Madrid, es lógico. Y hay jugadores, y hay plantillas que cuando ganan mucho, pierden el hambre, lo que le puede haber pasado al Madrid también y que bajan. Y hasta que no hay una serie de limpieza o una serie de cambios, no vuelven a reaccionar. Yo lo del hambre ese José. No, no creo que se pierda el hambre. No lo entiendes. No, 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 no. No es que no lo entienda. No lo entienda. No lo entienda. Yo creo que no pierden el hambre nunca los futbolistas de ganar títulos. Yo creo que pierden otras cosas. Pierden las ganas de seguir sacrificándose, no de ganar títulos. Quieren ganar títulos, pero con menos sacrificio, y eso es imposible. O sea, no creo que el hambre lo pierdan. Yo creo que pierden es las ganas de seguir esforzándose, sacrificándose, luchando, y eso propicia al que no ganen títulos. Pero, o se piensan que van a ganar los títulos con menos esfuerzo del que tuvieron que hacer anteriormente. No creo que se pierda hambre, pero así fastidie, así es de confianza. Así fastidie.
José más a unos y a otros. Yo creo que la gran diferencia hoy por hoy está muy marcada. O sea, el Fútbol Club Barcelona es un equipo que se ha potenciado y ha crecido desde lo colectivo, desde lo grupal, de no depender únicamente de individualidades, y el Real Madrid los últimos tiempos ha dependido de Courtois bajo los tres palos y lo que puede hacer Mbappé tres cuartos de cancha hacia adelante. Si Mbappé no está y Courtois tampoco, la catástrofe y el ridículo que vimos ayer esto. ¿Sabes por qué? Porque es un equipo. Porque el Barça para mí es un equipo muy bien trabajado, que todos saben a lo que juegan. Y como dices tú, si no está Olmo, está Fermín. Si no está Fermín, está Olmo. Si no está Lamine que no puede jugar un día, sale y lo hace muy bien. Es que así es como José, pero es así como se puede presionar. Es así. ¿Cómo presionas? ¿Cómo presionas a Lamine Yamal? ¿Cómo presionas a Rafinha? Si el que sale en tu puesto lo hace igual o mejor que tú en actitud, en lo que sea, entonces puedes tener argumentos para poder sentarlo. Pero si lo hace peor incluso que tú y encima sale con más de ella que tú, es imposible que puedas presionar tú. Estamos en directo ahí en Ventanita, en Baldar, por lo que pueda pasar. ¿El qué? José, no, no, que no os imagináis el viento. Y ahora está empezando a llover. ¿Qué hay aquí? Que de hecho ayer, desviaron vuelos de Santander a Bilbao, porque hacía mucho viento. Y esta mañana, hemos llegado dando tumbos. Sí, no, no, solo hay nubes ahí. No, no, porque hace no, no. Y mira, mira el viento, mira, una locura. Sí. Pero da lluvias para el partido de hoy. Sí, da lluvia esta tarde y más viento. El sardino, ¿eh? Cuidado. Bueno, pero el Barça que corra el balón le viene bien. Cuidado con las palomas, Jos. Cuidado, cuidado también con las palomas. Sí. Pesimón dice. ¿A qué hora llega el Barça? Se llama Pésimo. Pesimón. Ah, vale, había entendido. ¿Quién se pone pésimo de nombre? Pesimón. A ver, pues el Barça ha aterrizado a las 12:15. ¿Qué hora es? Que no lo veo. 12:47. Pues debería estar al caer, porque ya te digo que del aeropuerto aquí hay 10 minutos, ¿vale? Y de este aeropuerto. Bueno, Fernando lo conoce, se sale en 3 minutos. O sea, no tienes que ir por pasillos, simplemente sales y ya está. Lo único que es un autobús que lógicamente se desplaza un poco más lento que un coche. ¡Claro! ¡Ya! Pero, Fernando, la puerta sí sale en coche, y sale antes sí que, pues sabes, igual se ha ido a otro sitio a tomarse un aperitivo. Yo qué sé. Hay aficionados tienen. A ver, pues ahí fuera había unos 25-30 personas. Lo que pasa es que, claro, nos han metido para acá adentro solo nosotros, y había gente. Pero también es verdad que hace muy mal tiempo, y ahora después, hay reunión de peñas aquí. ¿Vale? Peñas de que hay aquí en Santander y se reunirán con gente del club. Estará el presidente también y también están dentro. Y luego hay comida directivas, Quique, a las 2:30, ¿vale? 2:30, comida directivas. Estaremos ahí atentos porque, o a lo mejor, habla Rafa Yuste o Laporta, no sé. No, sí, por eso estaremos ahí pendientes. Tendrán ganas de hablar. Claro. Y tendrán. Bueno, Fernando, esta noche juegas también. O sea, hay que sabes, puedes mandar el mensaje. Dime tú, estando tú con la relación tan buena que tienes con el presidente, la situación que hay un partido, lo que ha pasado, lo que puede pasar, escuchar. No lo digo porque ellos vayan a jugar, sino porque es que yo creo que la Aporta siempre habla. O sea, otra cosa no, pero Laporta siempre habla. Yo creo que es que se parará y dirá lo que tenga que decir de forma, entiendo yo, prudente, porque tienen un partido, pero dirá algo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. A punto de llegar el Barça. A punto de llegar el Barça y a las 2:30
Tendremos probablemente algún director del Barça en directo, así que es interesante el de hoy. Si quieres me muteo y te aviso cuando esté entrando.